Nuevamente, buenas noches. Vamos a empezar nuevamente este curso. Estamos usando como texto de inicio el diario de Santa Faustina, porque ella nos está enseñando sobre la vida espiritual, nuestro seguimiento de Cristo. Y hemos estado también estudiando la Biblia y el Catecismo de la Iglesia Católica. Ha sido un año desde que la última clase que tuvimos, ¿no? Entonces, para recordarnos que el Espíritu Santo ahora acompaña a la iglesia de una manera especial y nos acompañará hasta la segunda venida de Cristo. El Espíritu Santo levanta santos, incluso a nosotros. El Señor desea nuestra santidad. Y levantó Santa Faustina por varias razones. En primer lugar, de recordarnos que Dios es misericordioso, ¿verdad? Y ella también tenía la misión, además de recordarnos de la esencia de Dios, su misericordia, de darnos la imagen de Jesús misericordioso, ¿verdad? Jesús, la mano de Jesús levantada en oración y abriendo su túnica, saliendo de su corazón rayos de rojos y blancos, significando su amor y misericordia para con nosotros. Para inaugurar la fiesta liturgia de la Divina Misericordia, que es ahora el domingo después de la Pascua, ¿sí? El domingo de Resurrección. Es una fiesta en el calendario universal de la Iglesia, de darnos una arma, una herramienta de la coronilla de la Divina Misericordia, que normalmente se reza a las 3 de la tarde, pero puede ser rezada a las 3 de la mañana o cualquier momento del día, de recordarnos del poder de la hora de misericordia, la hora de nona, o sea, la hora de 3 de la tarde. Ella era la secretaria de la Divina Misericordia y ella también, la razón de las revelaciones privadas del Señor Jesús para con Santa Faustina eran también para renovar la vida religiosa. Ella era de la congregación de Nuestra Señora de Misericordia. Debemos también vivir las obras de misericordia que encontramos en la Biblia, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, darle la bienvenida al migrante, al forastero, de dar ropa al que está desnudo, de cuidar de los enfermos, de visitar a los presos. Se me hace que es, de sepultar a los muertos, ¿verdad? 6 para los vivos y 1 para los difuntos. Luego los 7 obras de misericordia espirituales, que son más difíciles de recordar. Enseñar al ignorante o a la persona que no sabe, de dar buenos consejos de acuerdo con la enseñanza de la iglesia, de la Biblia, a la persona que lo necesita. De ofrecer corrección espiritual, corrección fraternal al que anda en error o corregir al que se equivoca. De perdonar a todos los que nos ofenden, de consolar a los que están tristes, de aguantar con paciencia los defectos de los demás, de hacer intercesión por los vivos y los difuntos. Entonces queremos vivir los 7 obras de misericordia corporales y las 7 obras de misericordia espirituales. Muy bien. El año pasado, cuando hicimos ese descanso, este break, dejamos en el párrafo 1200 y vamos a empezar con este mismo párrafo, 1200 del diario de Santa Faustina. Quiero subrayar nuevamente que Santa Faustina decía en las primeras frases: quise esconderme y descansar un momento en soledad, quedarme sola. En tales momentos ninguna criatura es capaz de consolarme y aunque quisiera decir algo de mí, experimentaría un nuevo tormento. Ninguna criatura es capaz de satisfacernos o darnos consolación. Momentos de soledad
no para que seamos egoístas, sino para hacer uso de la soledad, estar con el Señor en intimidad y comunión. Y el fruto de nuestra relación con Dios va a ser el amor para con los demás. Entonces, y de saber que ninguna cosa aquí en la tierra nos va a satisfacer totalmente. Solo Dios basta. Ahora, en la mitad del párrafo 1201, esa noche parecía no tener fin. Ella tuvo una noche difícil. Me unía a Jesús crucificado y rogué al Padre Celestial por los pecadores. La importancia de unir nuestros sufrimientos a los sufrimientos de Jesús. ¿Cómo podemos hacer? No sé si alguien tiene experiencia en eso. No es fácil, no hay una fórmula, sino de tener este deseo. Señor, estos dolores, estos momentos difíciles, te los ofrezco a ti, Señor. Uno todo al santo sacrificio de la misa. En el momento del ofertorio, uno todos mis sufrimientos, mis gozos al santo sacrificio. El Señor recibe estos sacrificios. La palabra sacrificio, hacer santo. Momentos difíciles, dificultades nos pueden purificar, salvar y tienen poder si unimos todo eso en forma de oración, ¿verdad? Entonces, Santa Faustina nos enseña cómo de unir en primer lugar y cómo, ¿verdad? 1202, llegando al final del párrafo, entonces oí el canto de un ángel que narró cantando toda mi vida, todo lo que había contenido en sí. Me he sorprendido, pero también me he fortalecido. Eso va a pasar contigo, con cada uno de ustedes. Se va a cantar su vida. Entonces mejor vivir la santidad para que sea una canción alegre. Todos nosotros nos vamos a presentar ante el trono del Señor. La vida de gracia, la vida en Cristo nos prepara para aquel día, nos prepara para la eternidad. Vemos en 1203 que San José me pidió tenerle una devoción constante. San José le enseñó a ella rezar diariamente 3 oraciones: el Padre Nuestro, el Ave María y la doxología, Gloria al Padre y al Hijo. Y en latín hay una oración que se llama Memorare. Acuérdate, oh Señora, es una oración a la Virgen. Pero al examinar las constituciones de la congregación, estas religiosas tenían un memorare a San José. Entonces ella está hablando del acuérdate aquí, es un memorare pidiendo la intercesión de San José. Ahora, 1204, parece que cada mes tuvieron un día de recolección, un día de retiro, ejercicios espirituales de sufrimiento. Oh Jesús, en estos días de sufrimiento no soy capaz de rezar ninguna plegaria. La opresión del cuerpo y del alma se ha multiplicado. Oh Jesús mío, tú ves bien que tu niña es débil. No me esfuerzo mucho, sino más bien someto mi voluntad a la voluntad de Jesús. Oh Jesús, tú para mí eres siempre Jesús. Ella se confiesa aquel día. El sacerdote reconocía el estado de su alma y le dijo: a pesar de todo, se salvará. Está en un buen camino, pero Dios puede no devolver la luz anterior. Dios puede dejar su alma en estas tinieblas y en este oscurecimiento hasta la muerte. No obstante, sométase en todo a la voluntad de Dios. Entonces, es un buen director espiritual, está preparándola en el caso de que estas tinieblas duran más tiempo. Gracias a Dios y su misericordia que ella salió de esa oscuridad, ¿verdad? Pero vamos siempre recordando Santa Madre
Teresa de Calcuta, que sus momentos de oscuridad duraron años, años. Un día vamos a tener una clase sobre su diario o las cartas de Santa Teresa de Calcuta. Ahora, muy especial, ¿dónde hemos llegado ahora? 1209. El Señor ya le dio las oraciones de la coronilla de la Divina Misericordia y ahora nos va a dar las oraciones de la novena. Cada día hay ciertas peticiones. Cuando nosotros ahora, en anticipación de la solemnidad del Domingo de la Divina Misericordia, empezamos la novena en Viernes Santo. Y vemos que estas peticiones son parecidas a las peticiones de la liturgia de Viernes Santo. No sé si ustedes se dieron cuenta. En Viernes Santo hay 10 oraciones universales ante la cruz de Cristo. El poder de Viernes Santo, aunque no hay misa aquel día, ante la cruz, el sacerdote nos guía en 10 peticiones universales. Y estas oraciones de la novena son muy parecidas, enseñándonos que todas las devociones de la Iglesia nos deben llevar a la liturgia. Y saliendo de la liturgia, pues las devociones también nos ayudan a vivir nuestra vida en Cristo. Todas las devociones que no nos guían bien a la liturgia no son devociones buenas, pero devociones que nos guían a la Santa Misa son devociones buenas. Entonces vamos a examinar las peticiones de cada día. Primer día, la humanidad, especialmente todos los pecadores, y sumergirlos en el mar de su misericordia. Y luego es seguida por una oración al Señor Jesús y concluye con una doxología trinitaria. Te lo suplicamos por tu amor que te une al Padre y al Espíritu Santo. Luego hay una poesía aquí y luego una oración al Padre Celestial. La espiritualidad necesariamente de Santa Faustina es trinitaria. Segundo día, para pedir por los sacerdotes, los religiosos, las religiosas, y de sumergir las almas de estas personas en la misericordia de Dios. Seguida por una oración al Señor Jesús, concluyendo con la gloria del Padre, una poesía y una oración al Padre Celestial. Eso va a ser el bosquejo que va a usar en esta novena. El tercer día, las almas devotas y los fieles, y de sumergirlas en el mar de la misericordia del Señor. Estas almas le dieron consuelo en su Vía Crucis. Olvidé decir que en el segundo día, a sacerdotes religiosos, religiosas, le dio fortaleza en su pasión. Tercer día, seguida por una oración al Señor Jesús, poesía, una oración al Padre Celestial. Cuarto día, todos los que no creen en Dios, todos los que no conocen a Dios, la palabra de ella, los paganos, y de sumergirlos en el mar de la misericordia de Dios. Una oración al Señor Jesús, una poesía, una oración al Padre Celestial. En quinto día, todos los herejes y los cismáticos, ¿verdad? Todos los que se han separado de la iglesia. En eso incluimos los protestantes. Seguida por una poesía, luego una oración al Señor Jesús, una oración al Padre Celestial. Sexto día, los mansos y humildes de corazón, especialmente los niños, y de sumergirlos en la misericordia de Dios. Estas personas le fortalecieron al Señor Jesús durante su agonía.
hay una oración al Señor Jesús, una poesía y una oración al Padre Celestial. Séptimo día de la novena, todos los que veneran y glorifican su misericordia, debe ser nosotros, ¿verdad? Todos los que tienen una devoción a la misericordia de Dios y de sumergirlos en la misericordia de Dios. Ellos son un reflejo viviente de mi corazón compasivo. Miren, ninguna de estas personas irán al fuego del infierno. Defenderé de modo especial a cada una en la hora de su muerte. ¿Ok? ¿Cómo se llama? Una motivación para que nosotros promulguemos la divina misericordia y vivamos la misericordia. Una oración al Señor Jesús, una poesía, una oración al Padre Celestial. Octavo día, todos los que están en el purgatorio, que están pasando por la justicia de Dios y nosotros podemos ayudarles, suplicando al Padre que por la pasión de Cristo ellos salgan más pronto. Una oración al Señor Jesús, una poesía, una oración al Padre Celestial. Y luego, el noveno día, las almas tibias. Vemos que en el libro del Apocalipsis, el Señor Jesús vomita estas almas fuera de su boca. Entonces, finalmente concluyendo, pidiendo por todas las almas tibias, para que pues estas almas, ojalá que no seamos nosotros tibios, que le causaron mucho dolor en su pasión. Entonces, de invocar la misericordia de Dios en favor de ellos, una oración al Señor Jesús, una poesía y una oración al Padre Celestial. Luego, para concluir este tercer cuaderno, ella tiene una poesía lindísima. La poesía de Santa Faustina, preciosa. Entonces, debemos tener un gozo y un deseo de rezar esta novena en comunión con todos los fieles, empezando el día del Viernes Santo. Se puede rezar esta novena en otros tiempos del año, pero particularmente nosotros en estas comunidades de Brawley Westmoreland entregamos cada año ahora folletitos con la novena, tarjetitas con las oraciones principales de la coronilla, y cada casa debe tener su imagen de misericordia, ¿verdad? Cada año nosotros pasamos las imágenes 8x10, ¿verdad? Esta es una pequeña, pero bueno. Cuarto cuaderno del diario, ella tiene la costumbre de empezar con poesía teológica y trinitaria. 1231, hoy Jesús ha habitado en mi corazón. Ustedes saben de oraciones jaculatorias, ¿verdad? Son oraciones chiquitas que podemos rezar durante el día. Ahora estoy entendiendo en mi segunda etapa de mi vida que si queremos ser santos, estas jaculatorias son necesarias durante el transcurso del día. Un sacerdote me ha estado enseñando una jaculatoria. Lord Jesus, come into my heart. Señor Jesús, ven y entra en mi corazón. Y él dice que 100 veces al día reza esta oración al Señor. Hay otras oraciones, otras jaculatorias. Jesús, Hijo del Dios vivo, ten compasión de mí, un pecador. Hay varias. Entonces, todavía estoy tratando de buscar la jaculatoria que expresa mi alma quiere expresar. Pero jaculatorias son muy importantes. Segundo párrafo, oh Dios eterno encerrado en mi pecho, contigo tengo todo el cielo y con los ángeles te entono santo, santo, santo. Vivo para tu gloria únicamente. ¿Ya? Preciosas poesías de Santa Faustina. Finales de 1236. Sabía, sin embargo, que algunas hermanas no preguntaban para compadecer por el sufrimiento, sino para añadir otros
a los sufrimientos que padecía. A veces el Señor Jesús le concedió a Santa Faustina leer almas, o de saber la condición de almas. Y vemos que además de tener tuberculosis, de sufrir rechazos en el convento, hubo algunas hermanas que realmente a ellas no les importaba. Entonces fueron a preguntarle a ella, ¿cómo estás? No porque se preocupaban por ella, sino para dañarle más. 1239, pero vemos que ella no responde con venganza. Vamos a ver más tarde, creo, que está al punto de responder, que ella quiere responder. Hubo alguien en la capilla que estaba molestándola y quería mover y quería decir algo. Bueno, quizás vamos a llegar. Oh, hostia viva, Jesús oculto, hablando de la Eucaristía. Tú ves el estado de mi alma. Por mí misma no soy capaz de pronunciar tu santo nombre. No puedo sacar del corazón el ardor del amor. Pero arrodillada a tus pies penetro en el tabernáculo con la mirada de mi alma, la mirada de la fidelidad. Tú eres siempre el mismo, aunque en mi alma hay un cambio. Confío en que llegue un momento en que descubrirás tu rostro y tu niña verá nuevamente tu dulce semblante. Me asombro, Jesús, de que puedas ocultarte de mí tanto tiempo. ¿Cómo puedes retener la inmensidad del amor que me tienes? Enamorada de mi corazón, aguzo el oído y espero tu venida, oh único tesoro de mi corazón. Una preciosa oración entre muchas oraciones, ella esperando el consuelo, si Dios quiere, la consolación. Vamos al párrafo, fin de 1241. Si el contacto con esa persona fuera escaso, sería más fácil soportarlo, pero cuando se vive juntos y se experimenta eso a cada paso, es necesario un gran esfuerzo. Ella está hablando de los esfuerzos heroicos que ella hacía para amar a algunas de sus religiosas, sus hermanas religiosas. Entonces, no pensemos que el césped es más verde en la yarda de mi prójimo, ¿verdad? A veces vienen señoras y dicen, ay, no soporto a mi esposo, no lo aguanto, yo quiero ir al convento, ¿verdad? Vivir como una religiosa. A veces hay luchas en cada vocación, la vida matrimonial, la vida soltera, en la vida religiosa, ¿verdad? Entonces, de cada vocación va a tener una cruz, ¿verdad? Entonces, no pensemos, estaba hablando con algunas religiosas hace poco y viví con algunos monjes en el retiro, ¿no? ¿Ya? A veces la cruz está a un lado de ellos, ¿verdad? En 1242, ella dice algo interesante, divinízame. El proceso de santidad es el proceso de divinización, de ser como el Señor Jesús. ¿Es que vamos a ser dioses? No. Es que el Señor con su divinidad nos va a hacer más humanos, nos santifica. Podemos hablar de eso en el futuro porque en la vida espiritual la divinización es algo que los sagrados autores y los santos han hablado a través de los años. Mi día favorito, 15 de agosto, 1244, el día de la Asunción, en 1937, la Virgen María habla con ella. Oh, qué grato es para mí el homenaje de su amor, ¿verdad? Y vemos la Santísima Virgen comparte con ella y subraya la humildad y la obediencia, el silencio, la pureza, amar al prójimo. Antes de que dice, hija mía, te recomiendo, ella escribe algo muy importante. Es imposible agradar a Dios sin cumplir su santa voluntad. Sin obediencia al Señor es
imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin obediencia es imposible agradar a Dios. Obediencia a nuestros superiores legítimos, párrocos en la vida religiosa, obispos, supervisores. A menos que no quieren que nosotros pequemos, la obediencia es muy, muy, muy agradable a Dios. Hemos visto a lo largo del diario la fragancia más agradable a Dios de Santa Faustina, su obediencia. 1245, ella dice, acepto la dulzura y la amargura, la una y la otra pasarán. En el alma guardo una sola cosa, es decir, el amor a Dios, lo solito, por todos los demás, de todo lo demás me preocupo menos. Recibir comunión en 1246. Después de la Santa Comunión vi al Señor Jesús en gran majestad y Jesús me dijo, hija mía, en las semanas cuando no me has visto ni has sentido mi presencia, estaba unido a ti más profundamente que en los momentos de éxtasis. Y la fidelidad y el perfume de tu plegaria me han llegado hasta mí. Entonces, momentos de acequia espiritual, momentos de aridez, cuando seguimos, son más agradables que estar en contemplación y éxtasis. ¿Ya? Gracias al Señor porque en su gran misericordia a veces nos da varias temporadas en la vida espiritual. Consolación, aridez. Ella no veía a Jesús y podía pronunciar una sola palabra, Jesús. La oración más corta y también al mismo tiempo poderosa. Al párrafo 1267, hay un puesto en la vida religiosa. Ella no era maestra de las niñas. Ellas tienen escuelas católicas. Ella trabajaba en la cocina y vemos que es portadora. O sea, el convento tenía una yarda y hubo un cerco y hubo necesidad de una portadora. Y ella lo llama aquí jardín al desierto de la puerta. Lo dice que estar ahí es un desierto, pero lo hace con amor y con obediencia. 1268, casi en la primera tercia, está cansada. He tenido que pedir a la Madre Superiora el permiso de acostarme. Fui a pedir a la hermana reemplazarme en mi tarea. Recibí otra reprimenda. ¿Y qué hermana? ¿Se ha cansado tanto que va a acostarse de nuevo? Vaya con a acostarse. Escuché esto, pero no ha sido todo. He tenido que ir todavía a pedir a la hermana que atiende a los enfermos que me traiga la comida. Cuando se lo dije, ha saltado detrás de mí de la capilla al pasillo para poder decir lo que sentía. ¿Por qué va a acostarse, hermana? Y etcétera. Le pedí no traerme nada. Lo relato muy brevemente porque si no es mi intención escribir estas cosas, pero lo hago solamente para que no se comporten así con otra alma, porque eso no agrada al Señor. En un alma que sufre debemos ver a Jesús crucificado y no un parásito y una carga para la comunidad. Una alma doliente sumisa a la voluntad de Dios atrae mis bendiciones divinas al convento que todas las almas que trabajan. Pobre la casa donde no hay hermanas enfermas. A veces Dios concede muchas y grandes gracias en consideración de las almas que sufren y aleja muchos castigos solamente en atención a esas almas. Al leer esto me llegó al corazón porque en el monasterio donde viví mi retiro,
Tanto los monjes y los laicos que estaban ahí estaban tosiendo y sneezing. ¡Ah, chau! Y cuando tuvieron que sus narices, dije, esto es peor que la parroquia. Ellos hacen más ruido que los laicos en Santa Margarita, híjole. Entonces, y un monje empezó a toser y toser. Y yo durante la misa dije, ay, por favor, salga de la capilla, ¿verdad? Pero aprendí una lección, porque los otros monjes se atean. Y después de la misa, ay, me preocupé por él, porque no queremos que, Y ellos tenían la actitud correcta. Yo, que salga aquí, está haciendo ruido durante la misa, por favor, tenga consideración nosotros. Ay. Entonces, aprendiendo todavía lecciones, finales de 1269, para conocer si el amor de Dios florece en una casa religiosa, hay que preguntar cómo tratan a los enfermos, inválidos e inhables. 1272, la exaltación de la Santa Cruz, 14 de septiembre. Hoy supe que ese sacerdote encuentra grandes obstáculos en toda esta causa. Le son contrarias hasta las almas piadosas y celosas de la gloria de Dios, y el hecho de que no se desanima se debe solamente a una especial gracia de Dios. Ella está hablando de cómo su director espiritual, el padre Sopochko, estaba sufriendo a causa de tratar de promover la devoción a la Divina Misericordia. El párrafo siguiente, 1273. Jesús dice, hija mía, ¿crees quizá que hayas escrito suficiente sobre mi misericordia? Lo que has escrito es apenas una gotita frente al océano. Yo soy el amor y la misericordia misma. No existe miseria que pueda medirse con mi misericordia, ni la miseria, la agonía, ya que desde el momento en que se da, mi misericordia aumenta. El alma que confía en mi misericordia es la más feliz porque yo tengo cuidado de ella. No podemos agotar la misericordia de Dios. 1275, Jesús dice, secretaria mía, escribe que soy más generoso para los pecadores que para los justos. Por ellos he bajado a la tierra, por ellos he derramado mi sangre, que no tengan miedo de acercarse a mí, son los que más necesitan misericordia. No he venido para los sanos, sino para los enfermos. He venido no para los justos, sino para los pecadores. Nosotros debemos siempre recordar eso. 1276, casi al principio experimenté unos dolores tan violentos que tuve que acostarme enseguida. He estado contorsionándome por esos dolores durante 3 horas, es decir, hasta las 11 de la noche. Ninguna medicina me alivió. Lo que tomaba, lo vomitaba. Hubo momentos en que los dolores me dejaban sin conocimiento. Jesús me hizo saber que de esta manera he tomado parte en su agonía en el huerto y que Él mismo había permitido estos sufrimientos en reparación a Dios por las almas asesinadas en el seno de las malas madres. Ella está hablando ahora del aborto. Estos dolores me han sucedido. Ya 3 veces empiezan siempre a las 8, duran hasta las 11 de la noche. ¿Ya? Pero para las mujeres que han tenido un aborto, hay misericordia. Un mar de infinita misericordia. Entonces, ahora que hay tanto aborto en las naciones, hay una gran necesidad de proclamar la misericordia de Dios para sanar almas y para prevenir más abortos. 1282. Cuando los mismos pobres vienen a la puerta por segunda vez, los trato con más dulzura y no les manifiesto que ya habían venido una vez
para no incomodarlos, y entonces ellos me hablan libremente de sus dolencias y sus necesidades. Aquí también me llegó, porque a veces vienen pobres, ¿verdad? Ayudamos con un boleto de autobús y luego en un mes regresan, ¿puedes pagar un poquito de mi bill de electricidad? Y yo, "Oh, ya vinieron el mes pasado." Entonces, no, cálmese, Padre, cálmese, ¿verdad? Misericordia. Más dulzura que la otra vez. Oh, my gosh. ¿Eh? Bendita seas, Santa Faustina, porque ella nos está enseñando mucho. Concretamente vivir la misericordia. Aunque la hermana X me dice que no se debe comportarse así con los mendigos y me da con la puerta en las narices, cuando ella no está, los trato como los trataría mi maestro, al Señor Jesús. A veces se da más sin dar nada que dando mucho, pero con rudeza. Sí, ella nos hace llorar, la ternura, esta mujer. Y luego una poesía de acción de gracias, empezando en 1286. No voy a pasar por todo esto, pero ella le alaba al Señor por la vida, por el bautismo, por la confesión, por la Sagrada Comunión, por la confirmación, por su vocación, por sus votos perpetuos de vida religiosa, por el sacramento de la unción de los enfermos. Y luego concluya con una doxología a la Santísima Trinidad. Preciosa. 1293, al final. Si no hubiera sucedido esta pequeña imperfección, no habrías venido a mí. Has de saber que cada vez que vienes a mí, humillándote y pidiendo perdón, yo derramo sobre tu alma una inmensidad de gracias y tu imperfección desaparece ante mí, y veo solamente tu amor y tu humildad. No pierdes nada, sino que ganas mucho. Jesús no está dando excusa de que pequemos, sino que si pecamos y sinceramente pedimos perdón, el Señor es complacido de ofrecer su perdón. 1304, 1304, poesía otra vez, poesía de añoranza, deseando al Señor y su ayuda. 1309. Mientras hago el Vía Crucis, a la 12ª estación experimento una emoción profunda. ¿Cuál estación es esta? La muerte del Señor Jesús en la cruz, ¿verdad? Jesús dice, si en la hora de 3, en lugar de la coronilla, pueden hacer el Vía Crucis, hagan el Vía Crucis. El Señor nos hace entender que el Vía Crucis es la devoción más poderosa que hay. Más que el rosario, más que la coronilla, ¿verdad? Es su devoción favorita del Señor Jesús, entre todas las devociones. Entonces, durante la Cuaresma es común hacer el Vía Crucis, pero se puede hacer durante todo el año. 1311. Una vez me vino la idea, segunda frase, de cambiar de lugar para el tiempo de la meditación, porque hubo una hermana que estaba tosiendo y tosiendo. Ella piensa en cambiar su lugar. Sin embargo, pensé, si cambio de lugar, la hermana se dará cuenta y sentirá quizá un disgusto por haberme alejado de ella. He decidido continuar en la oración en mi lugar, ofreciendo a Dios un acto de paciencia. Al final de la meditación, mi alma fue inundada de tanta consolación enviada por Dios, cuánta pudo soportar mi corazón. Y el Señor me hizo saber que si me hubiera alejado de esa hermana, me habría alejado también de las gracias que descendieron sobre mi alma. Wow.
Santa Teresa de Niño Jesús tuvo mismas experiencias cuando hubo una hermana que estaba tosiendo o haciendo mucho ruido en su lugar en la capilla. Santa Teresa, ¡ay! Pero la paciencia ganó mucha gracia. Hay mucho mérito en el Señor Jesús. Siguiente párrafo. Un joven macilento, en harapos descalzo y con la cabeza descubierta, estaba pasmado de frío porque hacía un día lluvioso y frío. Pidió algo de comer caliente, pero cuando fui a la cocina no encontré nada para los pobres. Sin embargo, tras buscar un rato, encontré un poco de sopa que calenté y puse un poco de pan desmigajado. Se lo di al pobre que lo comió. En el momento en que se retiraba el vaso, me hizo saber que era el Señor del cielo y de la tierra. En cuanto lo vi tal como es, desapareció de mis ojos. Cuando entré en la casa pensando en lo que había sucedido a la puerta, oí estas palabras en el alma: hija mía, han llegado a mis oídos las bendiciones de los pobres que, alejándose de la puerta, me bendicen, y me ha agradado esta misericordia tuya dentro de los límites de la obediencia, y por eso he bajado del trono para gustar el fruto de tu misericordia. Bendito sea el Señor. El Señor Jesús no va a decir, vengan benditos de mi Padre, porque ustedes fueron a misa todos los domingos y pusieron su donación, su limosna en la canasta y rezaron el rosario todos los días. Va a decir, vengan benditos de mi Padre, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento, desnudo, forastero, enfermo, encarcelado. La razón de ir a misa es para vivir una vida trinitaria, una vida de caridad. La razón de rezar el rosario, devociones, para hacernos vulnerables ante la gracia del Señor, rendirnos, hacer intercesión, ¿verdad? Entonces, y sigan, si están dando en la canasta, por favor, sí sigan. Vamos a seguir en la misa. Pero el fruto de nuestra fe tiene que ser el amor y la misericordia. Ahora vamos a entrar en la Biblia. Primera carta de San Juan, capítulo 5. Yo creo que de 1 a 13. Bueno. Porque el estudio de este diario nos mueve a profundizar en la palabra de Dios. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Todo el que ama a aquel que da el ser, amará también al que ha nacido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues el amor a Dios consiste en guardar sus mandamientos, y sus mandamientos no son pesados, no son reglas frías. Este es un comentario, ¿verdad? Regresando al texto, pues todo lo nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Otras traducciones dice, ¿quién tiene la victoria? El que cree que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios. Esta mosca nos está molestando a todos, ¿verdad? El enemigo, ¿verdad? Es importante que confesemos que Jesús es el Hijo de Dios. Tendremos la victoria. Este es el que vino con agua y con sangre, Jesucristo. No solamente con el agua, sino con el agua y con la sangre. Y es el Espíritu quien da testimonio. Porque el Espíritu es la verdad. Pues las tres son los que dan testimonio. El Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres convergen en lo mismo. Si aceptamos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Pues, el testimonio de Dios, que ha testimoniado acerca de su Hijo. Quien cree en el Hijo de Dios posee el testimonio dentro de sí. Quien no cree a Dios lo hace mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado la vida eterna. Y esta vida está en su Hijo.
Quien tiene al Hijo tiene la vida. Quien no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Les he escrito estas cosas a los que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que se den cuenta de que tienen vida eterna. En los versículos que siguen, Juan habla de pecados mortales y pecados veniales. Hay una diferencia, pero queremos profundizar un poquito en estos versículos de 1 a 14, que se necesita dos testimonios y dos testigos en el corte de los israelitas. Aquí ahora vemos que hay tres testigos: el agua, la sangre y el espíritu, ¿verdad? El agua representa el bautismo, la sangre representa la Eucaristía, ¿verdad? Estos tres testigos, bueno, los dos de agua y sangre, y del espíritu, ¿verdad? Que realmente la encarnación es real, ¿verdad? Déjeme checar si en el comentario si hay algo más para añadir. Los mandamientos, nuestra vida en Cristo. Dios nos da la gracia que necesitamos para cumplir con su palabra y resistir las tentaciones. Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de María la Virgen. Murió por nosotros en la cruz para salvarnos, para reconciliarnos. Después de su muerte salieron de su costado sangre y agua. Este texto tiene que ver con la devoción de la Divina Misericordia. Rayos rojos y rayos blancos, representando amor y misericordia. El testimonio del... Muy bien. Si tuviéramos tiempo, estudiaríamos aquellos versículos que se tratan de pecados veniales y mortales. Quizás para la semana que entra. Estaba pensando vamos a ver en el diario algunos momentos. La única cosa que nos puede separarnos de Dios es el pecado, ¿verdad? Debemos querer un deseo de no cometer ni pecados veniales y especialmente los pecados mortales. Regresando al diario de Santa Faustina. Miento. Párrafo 438 del Catecismo de la Iglesia Católica. 438. Está en la sección del Señor Jesús, el Cristo. Dice el Catecismo: la consagración mesiánica de Jesús manifiesta su misión divina. Por otra parte, eso es lo que significa su mismo nombre, porque el nombre de Cristo está sobreentendido el que ha ungido, el que ha sido ungido, y la unción misma con que la ha sido ungido. El que ha ungido es el Padre, el que ha sido ungido es el Hijo, y lo ha sido en el Espíritu, que es la unción. Su eterna consagración mesiánica fue revelada en el tiempo de su vida terrena, en el momento de su bautismo por Juan, cuando Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder, y para que Él fuera manifestado a Israel como su Mesías. Sus obras y sus palabras lo dieron a conocer como el Santo de Dios. Vamos a brincar a 1108, 1108. Vemos este párrafo de 438, una maravillosa explicación de la manifestación trinitaria en la misión de Jesús. 1108. La finalidad de la misión del Espíritu Santo en toda acción litúrgica, sea en la misa, la celebración de los sacramentos, la liturgia de las horas, la observancia de la vida del año litúrgico. La acción del Espíritu Santo es poner en comunión con Cristo para formar su cuerpo. El Espíritu Santo es como la savia de la viña del Padre que da su fruto en los sarmientos. En la liturgia se realiza la cooperación más íntima entre el Espíritu Santo y la Iglesia, nosotros. El espíritu de comunión permanece indefectiblemente en la Iglesia
Y por eso la iglesia es el gran sacramento de la comunión divina que reúne a los hijos de Dios dispersos. El fruto del Espíritu en la liturgia es inseparablemente comunión con la Trinidad Santa y comunión fraterna. Está hablando no como la iglesia como sacramento de los 7 sacramentos, sino signo visible de la presencia del Espíritu Santo en el mundo. Y el Espíritu nos hace hermanos en la iglesia, compartiendo una misma comunión con Dios y con nosotros. Por eso no queremos pelear entre los grupos en la parroquia, no queremos mordernos los unos a los otros, hablar mal, críticas, ¿verdad? Pleitos. Ok, regresando al diario, 1316. Hija mía, necesito sacrificios hechos por amor. Ahora, va a aparecer una contradicción porque Jesús dice, deseo misericordia y no sacrificios. Jesús está hablando de los sacrificios sin fe, sin amor, sacrificando su animal en el templo pero viviendo como pagano, ¿verdad? Necesariamente nuestra vida en Cristo va a requerir sacrificios, pero no con quejas interiores, sino con amor. Eso es lo que hace mérito, valor a los sacrificios, amor. 1317, casi al final, si el alma no practica la misericordia, de alguna manera no conseguirá mi misericordia en el día del juicio. Dichosos los misericordiosos, porque ellos obtendrán misericordia. El opuesto es cierto ahora aquí. Los que no hacen misericordia no recibirán misericordia. Ahora, en 1319, vamos a usar esto para concluir. Vamos a seguir, pero la oración conclusiva va a ser esta. Es ahora la oración inicial opcional de la coronilla. Expiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros. Luego seguido, oh sangre y agua que brotaste el corazón de Jesús. Ella hace una poesía saludando al corazón misericordiosísimo del Señor Jesús. Aquí en 1321. Entramos ahora en el quinto cuaderno, 1322, como siempre, poesía santa. Llegando a 1334. Ella habla de Eucaristía, pero también dos cosas. Al principio, segunda frase, siento en mi alma una gran repugnancia hasta por el más pequeño pecado. Pecado venial, ¿verdad? Entonces, por eso mencioné lo del pecado venial y pecado mortal. Quizás conviene la semana que entra lleguemos nuevamente. El año pasado, si se fijaron, usamos la primera carta de San Juan. Quizás conviene que continuemos, ¿verdad? Entonces, la semana que entra quizás vamos a regresar al texto, el capítulo 5. Y al final de este párrafo, aunque el amor es grande, hay un misterioso equilibrio. Ni siquiera recibir la Eucaristía me provoca emoción, sino que me introduce en la más profunda unión donde mi amor fusionado al amor de Dios son uno. Quizás no vamos a sentir nada al comulgar, ni la hostia tiene buen sabor, pero el Señor está ahí actuando. Y más mérito si no sentimos nada. Nuestra fe no es una cuestión de sentimientos o emociones. Puede involucrar sentimientos y emociones, pero al mismo tiempo quizás puede haber que no hay nada de emoción. El Señor es más grande que en sentimientos y emociones. 1338. En el momento en que escribo estas palabras, he oído a Satanás gritando, escribes todo y por eso perdemos tanto. No escribas de la bondad de Dios, Él es justo.
y dando aullidos de rabia, desapareció. Entonces, ella está escribiendo todo para ayudarnos a nosotros y la rabia del enemigo, ¿verdad? Ok, seguimos. 1358. Perdón. Fines de 1357. Ujú. El hecho de que tú no has experimentado mis dolores no quiere decir que todos están en el estado de gracia. A veces te hago sentir el estado de ciertas almas y te doy la gracia de sufrir solamente porque te uso como instrumento para su conversión. Entonces, ella no puede leer ni ver todo, sino solamente lo que el Señor la quiere revelar, ¿verdad? Siguiente párrafo, siguiente. Donde hay una verdadera virtud, ahí debe haber también sacrificio. Toda la vida debe ser un sacrificio. Las almas pueden ser útiles únicamente por medio del sacrificio. Mis relaciones con el prójimo pueden traer gloria a Dios a través del sacrificio de sí misma. Sin embargo, en ese sacrificio debe haber el amor de Dios, ya que en Él todo se centra y adquiere valor. Por Cristo, con Él, por amor, para amar. El sacrificio agradable a Dios. 1376. El Señor me ha dado la oportunidad de ejercitarme en la paciencia por medio de una persona con la cual cumplo la misma tarea. Es tan lenta que todavía no he visto una persona tan lenta como ella. Hay que armarse de gran paciencia para escuchar su plática aburrida. Okay. 1377, cuando hubo hombres causando problemas, no sabemos si están emborrachados o lo que sea, pero están haciendo un gran ruido, 5 de ellos. Queremos trabajo, abre la puerta. ¿Sabes? Entonces, por gran rato tocando la puerta de allí. Y Jesús le dice, ve y ábreles la puerta y conversa con ellos con la misma dulzura con la que hablas conmigo. Wow. Que si nosotros podemos hablar con la misma dulzura con los demás, especialmente los más. Y ella abrí la puerta enseguida, me acerqué al más amenazador y me puse a hablarle con tanta dulzura y serenidad que ellos mismos no sabían qué hacer. Y también empezaron a hablar con gentileza y dijeron, ¿qué hemos de hacer? Si el convento no puede darnos trabajo, y se han ido en paz. He sentido claramente que Jesús, aunque había recibido en la Santa Comunión 1 hora antes, obró en sus corazones a través de mí. Oh, qué bello es obrar bajo la inspiración de Dios. ¡Wow! ¡Qué bueno! Vamos a concluir ahí. Entonces, vamos a leer hasta, si podemos, 1600 para la semana que entra. Quizás no vamos a llegar, pero ¡wow! El párrafo tiene ¿cuántos párrafos? 1828. Ok. Si no llegamos está bien, pero vamos checando nuestro, ¿cómo se llama? ¿Ritmo o cuánto vamos a alcanzar? ¿Hay algunas preguntas? Brincamos un párrafo donde ella le dice a ella que él vive en el corazón de Padre András, ¿verdad? Padre András no es su director espiritual principal, pero era el segundo, ¿verdad? El Padre Sopotsko era su director principal, su confesor, pero Padre András le hizo mucho bien. Vamos a regresar al párrafo 1319 para concluir con esta oración. Y vamos a rezarlo juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Expiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina,
abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Buenas noches.